Amigos de Cuatro Vientos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias, estimadísimas audiencias, de estar en Cuatro Vientos, en nuestra plataforma 4B TV. Fíjense, en este día viernes 19 de noviembre del año 2021, cuando son las 2 de la tarde con 25 minutos tiempo de Baja California, pues la verdad es que nos da muchísimo gusto. Ya teníamos un buen ratito que no teníamos el privilegio de saludar a este carísimo amigo. Usted sabe que también es un académico, un directivo de la Universidad Autónoma de Juárez, allá en Chihuahua, también periodista, articulista, muy destacado, muy estimado allá también en Chihuahua, maestro en ciencias sociales. Pues Servando Pineda Jaimes, qué gusto ver que estás con nosotros de nueva cuenta después de un ratito que no teníamos la oportunidad de enlazarnos contigo hasta la ciudad de Juárez. No, al contrario, el gusto es mío. Una disculpa si no habíamos podido coincidir por, bueno, distintas razones, pero para mí siempre es un honor, un orgullo estar aquí en Cuatro Vientos, Ser colaborador de saludarlos Cuatro a Vientos. ustedes, A quienes admiro y respeto yo mucho. ayer estuve pensando mucho en Servando, porque estoy dándole una revisada ya a la tercera temporada de Narcos México. Ah, cañón, eso está bueno. ¿Y qué tengo que ver yo con ustedes? No, lo que pasa es que está el Señor de los Cielos, la historia del Señor de los Cielos ahora. Y dije, mira, ahora que esté platicando con Servando, le voy a decir, oye, ¿qué onda con el Señor de los Cielos? ¿Se murió o no se murió? Esa es la pregunta de los 64,000 millones del presupuesto de Chihuahua, ¿no? Que si se murió o no se murió, ¿no? Un abrazote, Servando. Adelante. Más bien, te doy nada más un dato. En todas las series y en todo, asocian al Señor de los Cielos por el hecho de que transportaba la droga en aviones. Así es. Fue el primero que utilizó en grandes aviones, o sea, no eran aviones. Sí, tenía un Boeing, imagínate. En Boeing y toda la cosa. Y por eso es que se le asocia, dice que el Señor de los Cielos. Pero en realidad, lo que yo sé, la idea, el que se le conocía por el Señor de los Cielos, era más bien por una característica que él tenía, que era su discreción. Digo, suena raro estar hablando bien de un narcotraficante, porque a él, en Juárez, tú podías estar comiendo al lado de él sin que supieras que era él. O sea, por eso decía, todo el mundo hablaba de él, pero nadie lo conocía. Por eso era el Señor de los Cielos, ¿no? Así es. Mira, no me sabía esa está muy buena versión. De Amado Entonces, Carrillo Fuentes. Realmente eran muy pocas las personas que lo conocían físicamente y que podían decir, ok, es este. Podías estar tú en un restaurante con él y ni cuenta te dabas que habías estado al lado del Señor de los Cielos. En realidad ese era por lo que se le conocía. O sea, eran realmente muy, muy, muy pocas las personas que lo conocían físicamente. Sí, pues miren, amigos y amigas de Cuatro Vientos, buenas tardes y bienvenidos aquí a nuestro programa, nuestra charla con nuestro queridísimo amigo Servando Pineda. Debo decir, en descargo de Servando, que él es efectivamente pues funcionario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una de las instituciones que más actividades realiza. Se lleva con creces a la Universidad Autónoma de Chihuahua, que es la que está en la capital del estado, pero la de Juárez tiene una vida mucho más activa, y especialmente el área que dirige Servando, que es del Instituto de Investigaciones Sociales. Entonces es súper activa, y además Servando siempre tiene mucha iniciativa, y si no hay cosas que hacer, él las propone. ¿No es neoliberal? ¿No eres neoliberal ahí en la universidad? No eres de los intelectuales neoliberales. Soy de los intelectuales neoliberales. No, sí, la verdad es que sí, digo, me ha tocado encabezar este proyecto, pero sí, la universidad se ha distinguido en el área de las ciencias sociales y las humanidades. Es, yo creo, todavía una de las pocas universidades en nuestro país que tiene mucho impulso a estas áreas, pues con esta idea de que todo debe ser tecnología y estas cosas, a veces se hace a un lado la parte social o humanística, ¿no?
y aquí en nuestra universidad estas son de las dos áreas muy fuertes, ¿no? Que tenemos, de hecho, pues nuestro rector, aunque suene así como a comercial, pero él siempre insiste mucho en que nosotros somos una universidad humanista, donde ponemos al humanismo por delante, ¿no? De la misma tecnología. Y eso pues también compromete. Olga lo sabe muy bien, por ejemplo, nuestra área de los historiadores es muy fuerte. Muy respetada, con mucha aportación, mucha producción literaria, muchos libros han escrito. Exactamente, entonces, mientras que pues, ya cada vez pues, muy pocas universidades tienen áreas de historia y estas cosas, aquí es una de nuestras fortalezas, ¿no? No se diga obviamente las ciencias sociales, ¿no? Pero bueno, ahí en eso estamos. Qué bueno, Servando. Y yo lo decía para mencionar el hecho de que, bueno, en los últimos viernes que le ha tocado participar a Servando, pues participar aquí en Cuatro Vientos coincide con actividades académicas que tiene y que pues él tiene que atenderlas, claro, sí o sí, y así en esa situación está. Y me da mucho gusto escucharte, Servando, porque en efecto la Universidad de Juárez yo creo que puede decirle al presidente de la República, hey, no generalice. Es cierto que sí se está dando una tendencia a la derechización, el neoliberalismo en las universidades, pero no la de Juárez, perdón. Bueno, mi estimado Servando, vamos. Sí, de hecho, rápido, nada más te comento eso que dice Olga. Por ejemplo, nuestra universidad tiene un programa muy fuerte de atención a la comunidad. Tenemos, por ejemplo, puede parecer un poco extraño en estos contextos, pero nosotros tenemos centros comunitarios en zonas vulneradas de nuestra Platícanos un poco qué es lo que hacen estos centros. Bueno, son centros de atención, repito, están en zonas en donde están con poco desarrollo, servicios. Marginadas, y ahí lo que se da es desde toda clase de servicios, desde médicos, odontológicos, psicológicos, y algo importante que tiene que ver con la formación también en las bellas artes, o sea, se dan talleres, se dan cursos. La idea es transformar los entornos en donde llega y se establece la universidad con este tipo de centros. Oye, ¿y forma parte de los programas de estudio de los muchachos? Sí, por ejemplo, la parte de muchos de los alumnos de trabajo social, ahí hacen prácticas, ellos atienden, los alumnos de psicología están ahí, los alumnos de odontología hacen sus prácticas, los de medicina, veterinaria, o sea, son como brigadas y establecen. Sí, claro. Ahí. ¿Aquí sabes cómo se hace el servicio social en la Universidad Autónoma de Baja California? No lo vas a creer. No lo vas a creer. Vendiendo boletos para la rifa de una casa o de un premio de la universidad. Las rifas que hacen las universidades. Claro. Con esto les dan créditos para su servicio social. ¿Cómo pues la fíjate que acá, y bueno, a propósito de lo que dice, y creo que puede ser también un buen tema, acaba de haber un foro a nivel nacional en donde, que lo impulsa la Secretaría de Educación a través de su área de la educación superior, y donde se planteó más bien analizar el servicio social. Y yo tuve que participar en ese foro, y lo que rescato es efectivamente que son visiones totalmente distintas a las que tiene cada universidad respecto a lo que debe ser el servicio social. No estoy diciendo que alguna universidad sea mejor que otra, digo que son visiones distintas. Por ejemplo, nosotros aquí, y que eso internamente les comento, causa a veces también discusión, nosotros el servicio social está dentro de la currícula. Es decir, es como una materia más. Claro. Entonces, donde tú tienes que presentar proyectos y bla. Así es, claro. Estas cosas, y es obviamente pues un requisito de egreso, ¿verdad? O sea, si no tienes el servicio social, pues no puedes, no te puedes recibir. Entonces, ¿por qué se hizo este foro? Porque es la idea, pues, que está vendiendo mucho el presidente y que está permeando en el sentido de que, ¿qué le regresamos a la comunidad, no? De que pues, nosotros somos universidades públicas, recibimos recursos públicos y entonces ahora, pues, ¿qué le damos, no? En ese sentido, ¿no?
y que se plantea decir, bueno, a ver, propongan. A mí me pareció un ejercicio bueno, en el sentido de que pocas veces se permea de esa manera, decir, oye, a ver, ¿qué vamos a sacar de esto? Necesitamos cambiar, pero pues no viene una imposición directa, ¿no? Sino que vamos a analizar. Y en esta primera etapa se hizo una especie como de diagnóstico, ¿no? En el sentido de, a ver, vamos viendo cómo lo llevan en todas las universidades. Oye, Servando, ¿esto nada más fue para Juárez o Chihuahua o esto no, es es nacional? O sea, Esto fue este foro fue nacional, pero fue realizado por regiones. Y obviamente a nosotros nos tocó participar en la región norte, ¿no? Pero se hizo en todo el país, en distintas fechas y por regiones. Y ya nos dejaste tarea a investigar cómo estuvo Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California, con esas tonterías, te digo, de vender boletos y si no venden boletos los muchachos, si vieras cómo los traen a los pobres, los maestros, los hostigan, los administrativos. Un hostigamiento que a veces los hace renunciar. La semana pasada tuvimos un programa interesante porque hubo estudiantes que se negaron, que dijeron, nosotros vamos a prácticas, a lo que sea, que nos pidan para cubrir este requisito indispensable, ¿no? De la labor social, pero no ir a vender boletos. Claro. Y porque además hay un rechazo, no es el caso, supongo, de la Universidad de Juárez, pero aquí hay un rechazo por la manera tan opaca con la que se manejan los recursos. Y porque pues se han formado mafias, Servando, como existen en muchas universidades, claro. Tú lo sabes, mafias que controlan desde la universidad y que se constituyen en grupos de poder económico y político y que mantienen a las universidades en niveles muy bajos académicos, ¿no? Fíjate, no, acá, yo no quiero que suene así como a publicidad, pero aquí la universidad hemos tenido la suerte de tener una gobernabilidad después también de tener unos años turbulentos, que relativamente es una universidad joven, tenemos 48 años, sus inicios fueron muy turbulentos, de mucha inestabilidad, pero después se ha logrado asentar y consolidar un proyecto académico, y mucha de esa habilidad la han tenido los rectores que la han dirigido, porque sin conculcar los derechos políticos de la comunidad, tanto estudiantil, docente, como que la parte de los partidos se ha mantenido alejada. O sea, es decir, aquí es el proyecto, cada quien, pues sí, aquí hay gente muy destacada que milita en la izquierda, en la derecha, en el centro y todo, pero como que hemos respetado este espacio un poco en cuanto a la neutralidad en ese sentido, y le ha dado estabilidad, y se ha avanzado mucho en estar cercano a la gente. No digo que somos perfectos, por supuesto, hay muchísimas fallas y podríamos hacer muchísimas cosas más, pero un pequeño ejemplo, ahora en estas jornadas de vacunación que se han tenido, no solo estas, sino cuando inició el proceso que descubrieron la vacuna y eso, con mucho del éxito, que Juárez fue de las ciudades que más rápidamente se avanzó en la vacunación, fue porque la universidad dispuso casi de toda la planta ahí de maestros, alumnos que estuvieron participando en las brigadas ¿Se sumaron a las brigadas de vacunación? Así es, tanto en la aplicación, o sea, con los alumnos de medicina, enfermería, trabajo social y todo, y con la otra parte que era no menos importante, que era la captura de la información, sí, para emitir los certificados de vacunación. La universidad dispuso de sus centros de cómputo para que aquí se hicieran las capturas, dispuso que sus instalaciones se ocuparan para aquí se vacunara la gente, se almacenaran en los laboratorios que se tienen, las vacunas, o sea, sí hubo un compromiso muy real de la universidad en ese sentido. Y en ese tipo de causas y de acciones, la universidad sí participa mucho, sin reticencias, y colabora. Repito, nos queda claro que bueno, tendremos muchas fallas y se podría avanzar en muchos sentidos. Aquí creo yo que uno de los grandes retos que tiene nuestra universidad es que
al ser una universidad pública en la frontera, tenemos un crecimiento de nuestra población estudiantil aceleradísimo, hemos crecido muchísimo y a veces a la par, pues no podemos tener la misma capacidad en cuanto a la docencia. Entonces nos queda claro que a lo mejor en algunas áreas tal vez tenemos que avanzar más en cuanto a la calidad académica, pero bueno, se hacen esfuerzos, se están haciendo trabajos, en fin, pero pues algo que como tú lo mencionas y que a lo mejor poca gente lo sabe y no tiene por qué saberlo, pero somos de los pocos estados, nada más somos nosotros y Campeche, que tienen 2 universidades estatales públicas. O sea, Chihuahua tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua, que está en la capital, y nosotros, que digamos somos una universidad municipal, porque llevamos el nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pero en realidad reciben gente de todo el estado. Pero las 2 somos públicas estatales, por eso nosotros tenemos una unidad en el noroeste del estado, en Nuevo Casas Grandes, y tenemos uno en el sur, que es en Ciudad Cuauhtémoc. Ahí tenemos otra unidad y teníamos una presencia también ahí en la propia capital. Como la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues tienen Delicias, tienen Parral, o sea, en otros municipios, pero porque la propia ley orgánica que nos crea nos faculta para poderlo hacer. Somos universidades estatales, aunque nosotros llevemos el nombre de Ciudad Juárez, ¿no? Y quizá a ti no te corresponda decirlo por el carácter que tienes de funcionario, pero yo sí lo puedo decir, Servando. En la Universidad de Juárez fue necesario su surgimiento, no solo por la distancia física tan grande, ¿no? Que hay geográfica tan grande que hay entre Juárez y Chihuahua, y el crecimiento de Juárez que no se compara con el de Chihuahua, ¿no? En población, sino también porque era necesaria dar una alternativa a una descomposición que se dio en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tuvo un movimiento estudiantil muy fuerte a principios de los años 70. El movimiento salió derrotado y esta derrota fue una pérdida para todos, porque los universitarios que levantaron este movimiento en aras de una universidad crítica, popular, democrática, estaban defendiendo también que continuara la preparatoria, la querían desincorporar, lograron hacerlo, que continuara la preparatoria a la universidad. Bueno, todos estos maestros y estudiantes que encabezaron ese movimiento y que salieron derrotados, pues quedaron marcados, ¿verdad? Fichados. Pero muchos de ellos son realmente muy destacados en sus quehaceres, ¿no? En las disciplinas a las que se acogieron en sus estudios, y encontraron un buen espacio en la Universidad de Juárez, donde han destacado, como el maestro Víctor Orozco, por ejemplo, para mencionar a uno de ellos, ¿no? Y llevaron buenas propuestas que en Chihuahua les costó la derrota, luchar por ellas, y que en Juárez encontraron mejor recepción, mejor actitud por parte de las autoridades para escuchar las propuestas que se tenían. Por ejemplo, este sentido social, humanitario de la educación, pues era lo que proponían para la UASH. Y al ser derrotados, también marcan, me parece a mí, el inicio de una etapa muy prolongada ¿cómo decirlo?, de mediocridad, de una universidad mediocre que no logra destacar y que cada vez se vincula más al poder. Bueno, yo espero que hayan cambiado las cosas en este tiempo que llevo fuera de Chihuahua, pero hasta donde me quedé, así iba la historia, ¿no? ¿Y qué opinas tú, Servando, de esta polémica que desató entonces López Obrador con la crítica que hace a la UNAM? Y le dice, no generalice. Dice, no generalizo, en realidad no nada más es la UNAM, son todas. pero la crítica que hace, ¿qué opinión te merece? Y la respuesta que recibió también, ese desplegado en defensa de la UNAM. Sí, yo creo que sí, que el presidente, bueno, pues está en su derecho y es parte como
pues de su estilo, ¿no? A veces de lanzar, él mismo lo ha dicho, yo no me guardo nada, ¿no? Y a veces también como que tampoco como que reflexiona y nada más mucho. los creo un poco, dice. Sí, entonces, bueno, lo lanza, pero ciertamente, pues como todo, pues hay matices, ¿no? O sea, ciertamente sí habrá universidades en ese sentido, como él lo menciona, pero bueno, también la propia UNAM, ahí está, los grandes trabajos que se hicieron de crítica al neoliberalismo, pues están ahí, son muchos de la gente de la propia UNAM, ¿no? Creo que, pues sí, ahí está un poco desproporcionado lo que hace el presidente, pero finalmente, a lo mejor, si lo quisiera ver uno como del lado positivo, dices, bueno, lo que hace también es sacudir a las universidades y decir, bueno, hacia dónde vamos y qué estamos haciendo, ¿no? Esto que te digo que este foro, que no sé si sea consecuencia de lo que dijo el presidente, que se convoca a nivel nacional sobre, bueno, ¿qué vamos a hacer con el servicio social, ¿no? Porque, aunque dentro de la autonomía que tiene cada universidad, si la de Baja California dice, pues yo los acredito vendiendo boletos, bueno, pues está dentro de sus facultades, ¿no? Ya cada quien discutirá si eso es bueno, eso es malo, por lo que quiera, pero me parece que estas convocatorias son buenas porque nos invitan a hacer este tipo de reflexiones. De hecho, también les comento, a nivel de posgrados, que eso siempre se manejan de otra manera, también hay esta convocatoria, decir, ok, bueno, la mayor parte de los estudiantes de posgrado en nuestro país, fíjate, la parte de los posgrados es muy generosa en nuestro país, porque nosotros como país ofrecemos becas a través del CONACYT, pero no discriminamos, o sea, es decir, no discriminamos en el sentido de que yo puedo admitir, por ejemplo, un alumno colombiano y darle una beca CONACYT, mientras que en otros países, por ejemplo, yo voy a estudiar a Estados Unidos, yo debo llegar con mi beca. Sí. Difícilmente el gobierno de Estados Unidos me va a dar una beca, sí las hay, ¿verdad? Pero normalmente es, el CONACYT me beca para que yo me vaya a estudiar a Yale, a Harvard, pero la paga el CONACYT y es el que va. Claro. Y aquí no, nosotros podemos recibir estudiantes de extranjeros y darles la beca que otorga el CONACYT. En ese sentido, pues es, digamos, generoso. Y ahora también ha planteado el decir, ok, pero ahora desde los posgrados, ¿cómo le vamos a retribuir a la sociedad, ¿no? Todo esto. Esa es una parte que se ha preocupado mucho, es decir, ¿cómo le regresamos? Otro de los temas, así, pues no quiero agobiarlos, pero por ejemplo, en la parte de lo que nosotros como académicos tenemos que realizar, una parte que siempre había sido así como desdeñada, minimizada, es un poco lo que yo ahorita estoy haciendo, que es la parte de la difusión, de la divulgación, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos llegar a la gente todo este conocimiento? Ajá. Eso, por ejemplo, antes a mí el participar en este programa no me producía absolutamente nada en términos de la academia, de cómo me lo podían retribuir. Ahora ya se está planteando el decir, ok, el escribir en los periódicos, en revistas de divulgación, en programas en donde nos podamos tener la oportunidad de decirle a la gente, estos son las universidades, Claro. esto es lo que se hace, pues ya comienza a verse de otro, tendrá otro peso, ¿no? Pero, repito, esto, pues me parece más bien, volviendo a la pregunta que tú decías, sí, me parece más bien una discusión más en el mismo entorno de esta sucesión adelantada que ya se tiene más con un carácter político, porque las universidades en el interior del país, tal vez en este periodo las discusiones giraron en muchos otros temas, ¿no? O sea, por ejemplo, una preocupación, un tema muy grave y preocupante es el endeudamiento que hay en las universidades en el país. O sea, hay universidades en el país en donde realmente a veces no se tiene ni para pagar la nómina, ¿no? Que tiene, ¿no? Entonces, creo que eso de, bueno, que las universidades se han convertido en una especie como de sostén del modelo neoliberal, bueno, pues habrá que sí analizarlo con otra lupa y con con mucho detalle, con detalle fino en el sentido de
de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de muchas universidades, como podría ser el caso de nosotros, pues toda en esta etapa, más bien fue una etapa propiamente como de consolidación por la juventud, digamos, de nuestra propia institución, era la formación de cuadros. Mira, un dato, hace 15 años en nuestra universidad, 15 más o menos, en el área aquí donde yo estoy, únicamente había 2 doctores. 2 doctores teníamos. Y el resto, pues todos teníamos licenciatura y uno que otro maestría. Hoy, solo 2 personas tienen licenciatura, ¿no? El 90% todos tienen doctorado, tienen maestría, pero entonces fue un proceso, ¿no? De formar los cuadros y llevarlos a llegar a este nivel. Entonces, bueno, repito, creo que todo este periodo, cada universidad tuvo diferentes situaciones que atender y claro, también pues éramos parte de una política nacional, ¿no? Que está atado a presupuestos y demás cosas, ¿no? Pero bueno, pues finalmente la discusión ahí está, ¿no? Y creo que yo me quedaría más, creo que es una desproporción lo que dijo el presidente, pero no la desdeñaría, o sea, creo que vale la pena, bueno, pues vamos a hacer esa reflexión, ¿verdad? Sí, vale la pena discutirla. Y luego ya le marcó él en casos muy concretos, habló del caso de José Narro Robles, que siendo rector y luego funcionario de gobierno como secretario de salud, pues andaba ya impulsando una campaña, la del candidato del PRI en el Estado de México, ese tipo de cosas, ¿no? Que fue criticando. Pero fíjate, Servando, que también he escuchado las opiniones en el sentido de que habló López Obrador de algo que sí ha inquietado ya mucho al sector académico y que han planteado esta tendencia a una derechización, de disminuir la importancia que tienen las materias de humanidades, los programas estos de hacer el servicio social vinculado a la comunidad, y buscar siempre la idea esta del emprendedurismo, ¿no? O sea, formar cuadros profesionales con la mentalidad de, también lo dijo el López Obrador, aspiracionista en el sentido de un individualismo de destacar, de tener éxito en la vida en función de los bienes materiales que vayas logrando, ¿no? Entonces, creo que sí provocó muchas reacciones interesantes. Yo le comentaba a Javier que a mí me hizo recordar también una conferencia a la que tuve la oportunidad de asistir. Estaban varias personalidades allá en la Ciudad de México, pero yo fui porque quería escuchar a Enrique Semo. No sé si lo has escuchado. Sí, no, Enrique Semo, ligado aquí a nuestra universidad. Sí, un gran historiador. Así es. Y Enrique Semo, en 2008 fue esta conferencia allá en Coyoacán, y dijo que se estaba dando un avance preocupante de la educación privada. Y mencionó cifras que en este momento yo no recuerdo, pero que efectivamente se ponía una gráfica de un crecimiento enorme de proliferación de escuelas privadas a todos los niveles, incluyendo las universidades, y muchas de ellas no de buena calidad, ¿no? Pero también mencionó que no solamente era el avance de la educación privada, sino el avance de la visión conservadora de la sociedad, del mundo, ¿no? de la vida. Y mencionaba que esto estaba sucediendo en la UNAM, y esto lo dijo en 2008. Y yo le presté mucha atención porque tenemos siempre a la UNAM en el más alto de los conceptos, ¿no? Es nuestro orgullo. Y siendo también orgullo de él, dice, pero la conozco, ¿no? Dice, y les puedo decir cómo ha ido cambiando el plantel académico, ¿no? Y cómo la barra pues académica, ¿no? Dice, y el personal.
Dice, ¿y cómo se han hecho pactos, acuerdos de la UNAM para que obtengan horas clase gente que viene de la iglesia, por ejemplo, o de universidades particulares ligadas a la iglesia, y no necesariamente a la teología de la liberación, al revés? Dice, o pactos muy concretos con gente del sector privado, organismos privados, que piden a la universidad la oportunidad de colocar a maestros, ¿no? Ahí que, dice, poco a poco van agarrando horas clase y al rato ya se quedan y han ido desplazando a otros maestros que pues o se jubilan, ¿no? O no tenían los contratos, porque tú sabes que aún tratándose de la UNAM, pues se da este problema de los maestros contratados por semestre o por mes y que no tienen su plaza, ¿no? Entonces, comentó eso en ese tiempo Enrique Semo, y me llamó la atención ahora que lo dijo López Obrador. Dije, caray, pues esto ya lo había escuchado yo, y en una voz mesurada, firme, pero con buenos modos de decir las cosas, y conocedor del mundo académico, como lo es Enrique Semo, ¿no? Me llamó la atención eso. Bueno, sí. No queríamos entrar a este tema, estábamos hablando de otras cosas, pero ya entró y definitivamente, mi estimado, es muy interesante todo lo que has estado mencionando. Quiero decirte que en realidad yo también estaba checando, he estado reproduciendo imágenes de la universidad. Hoy tiene unos edificios realmente hermosos, hay unos edificios que están preciosos de la Universidad Autónoma de Juárez. Y bueno, yo nada más quisiera participar y no me estoy sacando el as de la manga del saco de último minuto, sino que simple y sencillamente estoy aprovechando que se puso sabroso este tema con base simple y sencillamente a un comentario sobre los boletos, ¿no? De cómo están haciendo los servicios sociales en las universidades. Pero fíjate que, la década de los 70 en México fue muy rica para las universidades públicas en México. El caso de lo que acaba ahorita de mencionar Olga con la Universidad de Chihuahua, acá hubo un cogobierno, mi estimado Servando, en la época de los 70, principios de los 80, que también, bueno, fue totalmente descabezado, fue descabezado ese movimiento, y de ahí en adelante se pone como ejemplo, siento yo, la Universidad Autónoma de Baja California como el ejemplo de cómo se va a ir inclinando el plan de estudios y todo el trabajo administrativo y académico hacia la derecha, ¿no? Y termina con estas tendencias claramente hacia el neoliberalismo. Pero como que nos toca, de alguna forma, mi estimado Servando, a mí me gustaría mucho escuchar tu punto de vista sobre cosas que sucedieron en las universidades públicas en México en esa época. Yo no sé si sean los modelos a seguir, pero si todavía, por ejemplo, en las universidades es posible reavivar los órganos de gobierno, pero también los órganos con los que se comparte el gobierno. No sé si en la Universidad Autónoma de Juárez exista el concepto de los consejos universitarios, de los patronatos universitarios, de las asambleas universitarias como máximos órganos que van definiendo ¿cómo se llama? El desarrollo académico y administrativo de las universidades, su tendencia hacia la universalidad del conocimiento. Y yo no sé, mi estimado Servando, si ustedes allá en Juárez hayan reflexionado sobre estos temas. Aquí realmente se han hecho algunos intentos y de inmediato vienen las represalias con el despido de inmediato, con los argumentos más inverosímiles que te puedas encontrar y más arbitrarios de maestros que se atreven a alzar un poquito la voz o a hacer sugerencias, incluso, fíjate, eso es lo que acabamos de escuchar por parte de unas maestras que estuvieron, te digo, la semana pasada con nosotros, que estuvieron denunciando que por el simple hecho de querer presentar algunas ideas de cómo podrían venir las nuevas cartas descriptivas de las carreras, de las universitarias, ya era motivo para despido. Entonces, yo no sé cómo esté por allá, pero Servando, ustedes han abonado un poquito sobre qué ideas nuevas o viejas que funcionaron y que le daban esa vida universal, democrática, participativa, a todo mundo, a toda la comunidad. Aquí fue flor de un día, pero hubo un cogobierno. Sí, y fue, pues no fue tanto en flor, fue el 75 al 81. A ver, Servando.
Pues fíjate, bueno, deja así de entrada, no quiero abrumarlos, pero bueno, nuestra universidad, como muchas en el país, es producto justamente del movimiento del 68. O sea, nuestra universidad surge en el 73. Ahí está, Y, de nuevo. y esta surge con esta idea que impulsó pues, el entonces presidente que era de los modelos departamentales, es decir, quitar esta idea de el modelo napoleónico de facultades, en donde los conocimientos estaban por las áreas disciplinares, y se crea estos modelos departamentales en donde nosotros estamos por instituto, por áreas disciplinares, ¿no? Entonces aquí no existe la facultad de derecho como existe en la UACH, por ejemplo. Nosotros tenemos aquí un instituto de ciencias sociales, un instituto de ciencias biomédicas, un instituto de arquitectura, diseño y arte y otro de ingeniería, y ahí se van agrupando todas las áreas disciplinares. Y entonces aquí, pues nosotros, nuestro esquema de gobierno, pues eso es un poco distinto, pero se sigue en ese sentido. Cada instituto tiene un órgano de gobierno interno, que son los consejos técnicos, que es el órgano máximo de decisión de cada instituto. Después vienen los directores o directoras, que es la figura administrativa que en teoría opera por excelencia, claro. Y a nivel de toda la universidad, pues opera nuestro consejo universitario. Y en nuestro consejo universitario está integrado de manera paritaria por alumnos y maestros. Tenemos la misma representación. Está integrado por el mismo número de alumnos, el mismo número de maestros, y los únicos cargos aquí que se eligen también mediante votación, que no es una votación universal, debo decirlo, es el de rector y el de las direcciones de los institutos. Son los únicos cargos que nosotros votamos. Aquí duran en el cargo 6 años los dos, tanto la rectoría como las direcciones de los institutos. Relativamente es una reforma que se hizo hace poco, digo relativo. Antes eran 4 años con derecho a reelección, ahora nada más es 6 años sin derecho a ninguna reelección. Y es así como nosotros funcionamos. Por nuestra ley orgánica, cada mes se deben realizar sesiones tanto de los consejos técnicos como del consejo universitario, y nosotros además tenemos otro mecanismo que es el consejo académico. El consejo universitario es el gobierno de toda la universidad y conoce de todos los temas, pero en cuestiones meramente académicas lo conoce el consejo académico, emite una resolución y después ya nada más se ratifica en el consejo universitario. ¿Vendría siendo las mismas funciones que un tribunal universitario? Porque aquí en Baja California existe un tribunal universitario. No, si lo estoy entendiendo bien, no, porque nosotros a la par, por ejemplo, para ver ya cuestiones de diferendos que puede haber de alumnos, maestros, quejas y todo, tenemos una defensoría de los derechos universitarios, que por cierto, se creó en el 2006, y el primer defensor de los derechos universitarios fue Víctor Orozco. Él fue nuestro primer defensor de los derechos universitarios. Entonces ahí, pues muchas de las situaciones que pueden inconformar a los alumnos en materia académica e incluso laboral, administrativa, pues ahí van a dar, y ese es otro órgano de gobierno independiente a la estructura formal de gobierno. Independiente. Eso sí, es una palabra muy interesante. Sí, era un ombudsman. Aunque hay que decirlo, digo, tiene toda la independencia y todo, pero ese nombramiento lo hace el rector, o sea, pero tiene la independencia. Como es una figura relativamente también nueva, pues a lo mejor de las tareas que tendríamos pendientes sería que a lo mejor en el futuro no lo nombre el rector, sea una terna y que sea el consejo. Ya se avanzará, pero por lo pronto así lo tenemos en ese sentido.
Y así es como funcionamos. Pero fíjate, me llamó la atención lo que tú dices. Aquí, a diferencia de lo que mencionaste, una de las cosas, y que repito, no quisiera sonar así como que... No, pero está bien, es que es la única forma como podemos hacer algún análisis pero comparativo. Aquí, lo que estás diciendo va a ser de mucho interés aquí para los universitarios pero de California. Justamente como que dice, pues de ese pie cogíamos de que nosotros impulsamos mucho la revisión permanente de las cartas descriptivas. O sea, nosotros ese es un ejercicio permanente de cada semestre. O sea, digamos, lo que tú acabas de decir, nosotros rogamos a los profesores que digan cada semestre a ver qué adecuaciones se van a hacer. Y nosotros aquí dentro de esa estructura académica tenemos la figura de la dirección o el director, y después siguen las jefaturas de departamento, y después cada departamento concentra programas educativos que están a cargo de un coordinador o una coordinadora, y después dentro de esos programas existen las academias, y cada programa determina, de acuerdo a sus perfiles, pues cuántas academias puede crear, y nosotros, por reglamento y de acuerdo a nuestros contratos colectivos de trabajo, estamos obligados a pertenecer por lo menos a una de ellas, de manera obligatoria, pero yo puedo participar en todas las que quieras, ¿no? De acuerdo al perfil que yo tengo como docente. Y una de mis tareas es que siempre el trabajo de las academias es la revisión permanente de las cartas descriptivas, la actualización de los planes de nosotros. Por reglamento, cada 4 años tenemos que revisar la actualización de los planes de estudio, es decir, todavía funciona, no funciona, hay que cambiarlo, hay que adecuarlo o hay que hacer, repito, no es así tampoco tan terso y que todo. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias de este modelo departamental, creo yo, es que también ha fraccionado o ha polarizado pues la participación. Es decir, o sea, también no creas que es tan fácil que, aunque estamos obligados, no es tan fácil que los maestros participen en estos ejercicios. Un área como estas de las academias, que debería ser así un hervidero, pues normalmente a veces, como suele suceder en la vida, pues son 2, 3 maestros los entusiastas y los que llevan, pero pues bueno, se tienen estos órganos, estos espacios en donde cualquier situación que se presente de esta naturaleza, son las academias quienes deben decidir. Pero lo más importante es que no hay represión por la gente la poca o mucha gente que esté participando haciendo propuestas. No, te digo que aquí casi tenemos que rogar de decir, oye, ten esta carta, haz una propuesta, revísala, ¿no? A ver si estamos bien, si nuestra bibliografía está actualizada o cosas así, ¿no? Así es. El conocimiento es universal en este momento, se aplica, no se aplica. Exacto. Ahí es donde se discuten los modelos finalmente de los contenidos académicos, si son neoliberales, si son universales, humanistas. Mira, si son por ejemplo, te voy a decir nosotros aquí, dentro de la estructura, tenemos una parte de las materias que son las competencias que todo alumno formado por nuestra universidad, la UACJ, debe tener. Es decir, las competencias mínimas, ¿no? O sea, independientemente de qué carrera sea, el alumno que sale, el egresado de la UACJ, debe tener estas competencias. ¿Cuáles son? Una son las competencias comunicativas, o sea, escritura, lenguaje y todo esto. La otra es las competencias de desarrollo humano y habilidades socioemocionales, que son también importantes para desarrollo. Y la otra es, se le llama así, las competencias para el ejercicio de la ciudadanía y la democracia, que es la formación de los ciudadanos. Pero fíjate, ahí te va el tema, las 3 competencias, las 3 están así de manera transversal por su apellido, que es con enfoque de género. Las 3 son con el enfoque de género. Perfecto. Créame, eso suena muy bonito, así como se los platico, pero llevarlo a la práctica no es tan sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los maestros están convencidos con esta idea del género, el llevarlo a la práctica tampoco es tan
tan sencillo, pero bueno, ahí está. Ahí está, así es. Forma parte de los derechos humanos. Son normas, pues, son normas administrativas con un efecto incluso, hasta, si se puede, hasta judicial en caso de que sea necesario, ¿no? Sí, entonces, por eso, ahí avanzamos, no, Sí. no es sencillo, no es tan sencillo, te lo digo, se los digo, pero la universidad fue una decisión que tomó en este sentido y que tiene a lo mejor también mucho sentido en el enfoque de lo que es aquí nuestra región y la frontera, o sea, una ciudad en donde los feminicidios son uno de los principales problemas. Claro. Pues claro que nosotros desde la universidad estamos obligados también a hacer este aporte. Aquí también creamos una maestría con un enfoque de género, o sea, una maestría enfocada al género, que también tenemos, y bueno, pues ahí se va avanzando. Son temas que no es sencillo, déjame decirte, porque bueno, de suyo son polémicos, pero el hecho que una universidad lo adopte como política institucional, Sí, sí, bueno, es relevante. mucho no, pero aquí el que sale de la universidad debe saber esto, ¿no? Tiene esto, perfecto, estupendo. Ese es como el sello o la marca de nuestra institución, ¿no? Entonces, eso así se decidió. Alguien que Olga tal vez lo recuerde bien, que fue el primero que hizo esto, fue el maestro Rubén Lau, cuando fue rector. Sí. Él fue el primero que creó un modelo educativo de la universidad que se llamó 2020. Es decir, fue a 20 años lo que se planteó ese modelo educativo. Y como todo modelo, pues era algo ideal, ¿verdad? Sí. Hace 2 años, cuando se cumplieron el 2020, pues se hizo ese ejercicio, ¿verdad? ¿Qué logramos? ¿Qué se cumplió? ¿Qué no se cumplió? ¿En dónde acertamos? ¿En dónde fallamos? Y ahora justamente, hace un par de meses, se dio a conocer, de hecho aquí se los muestro, se acaba de aprobar ya nuestro nuevo modelo, que es el 2040. O sea, ¿qué te habla de esto? O sea, digo, nos puede gustar o no, pero es que es una continuidad, independientemente, claro. Por eso yo hablaba de que una de las fortalezas, repito, tenemos muchas debilidades, pero una de las fortalezas de aquí de la universidad es la gobernabilidad. O sea, llega un rector y no dice, no, a borrar todo y ahora aquí ya empieza la vida, ¿no? Sino que trata de dar continuidad a este tipo de proyectos. Quiere decir, nosotros, cuando lleguemos al 40, vamos a tener 40 años de llevar una consecuencia en un modelo. Aquí te van a decir que también hay gobernabilidad, pero con la Pax porfirista. Sí, lo que pasa es que, por lo que estoy entendiendo, estoy de alguna forma tratando de ver qué cosas se coinciden y cuáles no entre la Universidad de Juárez y la Universidad Autónoma de Baja California, es que, por lo que estoy entendiendo, ahí hay un plan de la institución y no hay un plan a largo plazo de un cacique, de un personaje que ya se apoderó de la universidad y es el que decide, incluso pues quién va a ser el rector, quiénes van a estar los directores, un maximato, pues prácticamente. Sí, no, aquí es lo que yo he tratado de explicar, o sea, nosotros sí, queda claro. Somos afortunados en ese sentido. Qué felicidades, Cervantes. Digamos que sí tenemos esos grupos, pero son sexenales, ¿no? Llegan, desarrolla el proyecto, terminó. Y ahí está el plan. El plan es a 20 años más. Perfecto. Sí, bueno, pues ha sido muy interesante lo que nos platica Servando, porque es justamente lo que nos hace falta en muchos lugares, incluida Baja California, conocer esos planes de mediano y largo plazo que permiten trazar la ruta y que trasciende a las personas. Aquí tenemos cacicazgos que llevan el 2020 y ya van para el 2040. Pero es el mismo cacique. Pero ¿no? Es un solo personaje. Es un maximato. Bueno, creo que va a ser de mucho interés. Vamos a hacer circular esta plática contigo entre los universitarios. Tuve que agregarle contenido a este trabajo. Porque hay mucho, hay ahorita mucha inconformidad entre los universitarios y se han dado casos realmente lamentables, despidos de maestros. Imagínate tú, hay un maestro que es en realidad
una de las personas más respetadas en Mexicali como académico, como abogado en Baja California, el maestro en Derecho Constitucional Daniel Solorio, y lo corrieron de su cátedra. Y esto sucedió ya hace unos 8 años, y lo corrieron de su cátedra cuando estaba impartiendo la materia de derechos humanos, como si fuese un delincuente mediante la seguridad pública. Los agentes de seguridad de la universidad lo sacaron, ¿verdad? Por la fuerza, le impidieron entrar a su cubículo a recoger sus cosas, y todo fue porque él, bueno, entre otras muchas cosas que no le gustaron ahí al cacique, pues porque él estuvo asesorando a algunos estudiantes que no pudieron ingresar a la universidad por estos exámenes, y que ellos podían demostrar que habían pasado el examen y que lo habían pasado con nivel alto, y que con esto demostraban que no entraban no porque no tuviesen la capacidad para entrar, sino porque había un cupo limitado, ¿verdad? Y que está diseñado para rechazar a los estudiantes, ¿no? Entonces se encargó de asesorarlos, y ganaron. Fue un trabajo arduo, pero ganaron el litigio, y la universidad se vio obligada a aceptarlos. Tuvieron que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mi estimado Servando. Sí. Hazme el favor. Ganaron finalmente los muchachos, y aún así dejaron a la mitad la resolución. Cumplieron a la mitad la resolución de la Suprema Corte de Justicia para que los pudieran inscribir en la universidad. Y luego después los que entraron, pues fueron objeto de hostigamiento durante toda su carrera. Finalmente, los que egresaron se han distinguido como muy buenos abogados, ¿verdad? Pero bueno, esa es parte de la historia, ¿no? De lo que sucedió, para comentarte el grado de represalia que se da. Yo por eso, yo hablaba y digo, seguramente algunos colegas míos no coincidirán, pero yo creo que nosotros aquí internamente debemos valorar, o por lo menos yo valoro mucho, esta gobernanza de las que, gobernabilidad que les digo, o sea, esa una gobernabilidad pero democrática. Ha permitido que avance la universidad. Digo, aquí, por ejemplo, tenemos actualmente dos diputados que son de Morena y que son miembros de la comunidad universitaria, y ellos se ejercen como lo permite la ley, ellos se ejercen como diputados y dan su clase aquí sin ningún problema y conviven y todo, o sea, hemos tenido diputados del PAN, del PRI, o sea, no se diga, pero aquí se convive, como que todos hemos aceptado un poco como este territorio neutral, ¿no? De que, bueno, ok, yo soy priista, yo soy panista, yo soy perredista, morenista, pero aquí de alguna forma se ha blindado un poco, o hemos sobrevivido esto, no de una manera gratuita, repito, nuestra universidad, esas épocas sí donde te corrían porque militabas o hacías, pues ya afortunadamente, digamos, quedaron en el pasado, fueron épocas muy turbulentas. De hecho, un protagonista central de esta historia que les cuento de violencia, de todo esto que conocemos, pues es el actual, por ejemplo, secretario de Educación de aquí del gobierno del estado, ex candidato del PAN a la presidencia de Juárez, que es Javier González Moquen, que en su momento aspiró a la rectoría de la universidad. En fin, todo eso es parte, pero ahorita me parece que estamos en un proceso, y pues me queda claro que somos de las pocas universidades a lo mejor afortunadas en ese sentido de esa estabilidad, ¿no? De que nos han permitido concentrarnos en tareas académicas y ir avanzando. Hace poco también son como oleadas, de repente tenemos generaciones donde los alumnos son muy participativos y han hecho movimientos, han tomado aquí la rectoría, por ejemplo, aquí un movimiento
muy importante de los alumnos tiene que ver con algo muy sensible que son las cuotas, ¿no? Es decir, bueno, la universidad aquí, por razón que ustedes quieran, desde el 2006 no ha aumentado las cuotas, seguimos cobrando las mismas cuotas, porque si hay una oposición muy grande de los alumnos. ¿De cuánto son las cuotas más o menos? Varían mucho de carrera. ¿De cuánto a cuánto? Pues en promedio estamos como las más son como 3,500, 4,000 hasta 7,000 pesos, que son las más caras por semestre. Más o menos. Ya que la UNAM sigue siendo una excepción en eso, ¿no? No, sí. Pero de hecho, bueno, aquí nosotros. Es muy grande. Nuestro principal, uno de los problemas así, digamos, álgido, es que un buen porcentaje de la población o alumnos consideran muy altas nuestras cuotas, ¿verdad? Es decir, claro, caro, ¿no? Porque siempre, invariablemente sale, es que en la UNAM cobran 20 pesos, ¿verdad? Y bueno, nosotros no podríamos cobrar 20 pesos, tan simple como eso, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, otra discusión a propósito del presidente, ¿no? Pues es que el artículo tercero dice que debe ser gratuita. Pues sí, pero ¿dónde vamos a sacar ese dinero si no cobramos las cuotas? Porque el gobierno federal no ha dicho, ok, ahí va y a la vez si cobran las cuotas, ¿qué pasa con los hijos de los maquiladores, por ejemplo? Sí, o sea, que no tienen para pagar esas cantidades. No, pero nosotros, mira, por ejemplo, nosotros aquí tenemos dos tipos de beca que yo cuando a algunos de mis alumnos que es que tengo que trabajar para sostener mi carrera, digo, bueno, yo te voy a dar, un poco así entre broma, y les digo, yo te voy a dar trabajo. Y digo, sí, ¿cuáles? Okay. Nosotros tenemos dos becas, una que es la académica y otra es la de excelencia. La académica es que si tú tienes promedio de 9.95, la universidad te paga todos los créditos, tú nada más pagas la inscripción. Y la de excelencia es que te paga todo, créditos y inscripción. Nada más debes tener promedios de 9.5 a 10. Y lo único que pagas es la impresión de la boleta, que son 98 pesos. Es lo que tú pagas. Aquí hay el 40% de nuestros alumnos tiene esa beca. ¿La de excelencia? La de excelencia. ¿De más o menos cuántos alumnos estamos hablando? Estamos hablando que tenemos ahorita 37,000 alumnos. El 40% de esos 37,000 tendrían esta beca de excelencia. Y tenemos nosotros, además de esa, como unas 18 diferentes tipos de becas. Opciones para estar subsidiando las carreras. Sí, incluso una. Puedes decir que los estudiantes, el alumnado está integrado de manera pluriclasista. Sí, de hecho, por ejemplo, para los que no tienen posibilidades, se tiene la beca socioeconómica, que es así, se hace un estudio socioeconómico, ve que no se puede y se le da esa beca. Hay otra que bueno, popularmente se conoce también una especie de facilidades que se le da al alumno, decir, oye, no tengo ahorita los 4,000 pesos, ¿no? Entonces, ok, ¿cuánto puedes dar? Das un abono para poder estar inscrito y después el resto ahora sí lo paga como en plazos, ¿no? Es decir, se hacen esquemas de pago para que lo pueda. Aquí, desde que se implementó este sistema del 2006 a la fecha, que lo implementó en su tiempo el rector Jorge Quintana, decíamos, bueno, él decía, ¿no? En la universidad, el tema económico no es un problema para seguir estudiando. O sea, puede ser otro, pero si tú dices, no tengo, bueno, te da alguna facilidad para que tú puedas continuar tus estudios. Por ejemplo, en la época de la violencia, y que ya se quedó, o sea, esas son los huérfanos, están becados, las madres solteras, los hijos de, por ejemplo, de policías o bomberos también tienen. Están becados. Aplicado. Ahora que poca gente sabe, pero nosotros hemos tenido de un tiempo para acá, que además es natural por ser frontera, la parte de la migración indígena ha sido muy fuerte. Aquí en Juárez tenemos una beca específicamente para las comunidades indígenas.
pertenece a una comunidad indígena y en automático tiene... Oye, Servando, entonces estamos hablando que de esos 37,000 alumnos, ya contando todos estos sistemas que tienen ustedes, todos estos recursos. El 50% de nuestro alumnado tiene algún tipo de beca. Impresionante. Dos últimas preguntas, mi estimado Servando. Dos últimas preguntas. El tema del presupuesto y el tema del cupo de la universidad. Sabes que, bueno, aquí el presupuesto ha sido manejado por el gobierno del estado, por los gobernadores, de una cosa terrible. Cuando los últimos años del último presidente panista, gobernador, desde el último gobernador panista, que fue Francisco Vega de la Madrid, les dejaron de pagar y de entregarles su presupuesto por casi 2,000 millones de pesos, ya lo que le debían al terminar este gobierno. Fue entonces cuando se medio movilizó desde el punto de vista político electoral la universidad, y fue realmente el rector el que vio la oportunidad de quedar bien con el nuevo gobernador. Y sacó a los estudiantes en apoyo al candidato a gobernador. Y el tema ha sido una constante el hecho de que le niegan el ingreso de los muchachos que solicitan por primera vez su ingreso a la universidad, se quedan fuera como el 25%, porque dicen que no hay cupo. Eso fue lo que originó, por ejemplo, el tema de los muchachos de los que hablaba hace rato Olga, de que tuvieron que recurrir al Poder Judicial de la Federación para obligar a que la universidad los pudiera inscribir. Porque parece ser que el hecho de que la universidad diga no tengo cupo no es una justificación para estar evadiendo la obligación de las universidades de recibir a todos los muchachos. Pero yo no sé si existe el mismo problema ya. ¿Cómo está el tema del presupuesto y el tema? Mira, deja rápido, voy a hacer un paréntesis. Justamente al inicio del programa mencionaba Olga, en una de estas ausencias que tuve, inauguramos una cátedra patrimonial que maneja el que es actualmente el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, y él cuando inició su plática diciendo, espéreme un momento, lo que voy a decir a partir de ahorita es a título personal, no como gobernador, como subgobernador del Banco de México. ¿A qué viene esto? Decir, bueno, todo lo que estoy diciendo es a título personal, yo no soy ni vocero de la universidad. Sí, no, claro. Para hacer como y eso, que quede bien claro. Ajá. Sí, pero déjate, nosotros aquí también vivimos ese problema presupuestal en el anterior gobierno. Actualmente, lo que sensatamente, digamos, conocemos, es que por parte del gobierno del estado, el adeudo que tiene con la universidad es casi de 1,000 millones de pesos que no se pagaron en los 5 años anteriores por 1,000 diversas... ¿Los 5 años de Javier Correa? Exactamente, lo sigue ese. El actual rector ha tenido ahí acercamientos, ya con el actual gobierno, pues han soltado ahí algún dinero y todo, pero sí hay un adeudo. Nosotros, afortunadamente, y no es de esta administración, sino desde muchas hacia atrás, sí se ha hecho un gran esfuerzo de disciplina presupuestal. Y, por ejemplo, nosotros, a pesar de eso, no tenemos ninguna deuda con ningún banco. O sea, no hemos tenido que recurrir a deuda. Entonces, eso pues nos ha ayudado. O sea, sí se ha sacrificado muchísimas cosas. O sea, antes teníamos muchas cosas, hoy ya están muy restringidas, ¿no? En ese sentido. Pero eso más o menos nos ha ayudado, a diferencia de otras universidades, y que yo en lo personal, como trabajador de esta universidad. Qué lástima, espero que no. Que regrese pronto. Esperemos que vaya a regresar pronto. Oye, Olga, perdón, te congelaste, sí. Se congeló. Te decía que yo nunca me he preocupado porque el día de pago, a ver si me van a pagar. Como en otras universidades, ¿no? Que sí es un problema serio. Nosotros aquí nunca podemos tener, repito, nos podemos quejar de 1,000 cosas, pero no porque no tenemos nuestro salario. Y a pesar de este adeudo, entonces se ha hecho un plan de austeridad, así pues es como la moda, ¿no? Y sí que es muy brutal, pero eso nos ha ayudado a tener esa estabilidad. En este aspecto te interrumpo tantito porque te quiero preguntar lo siguiente. Aquí en la Universidad Autónoma de Baja California
existe una especie de fideicomiso o de fondo especial para cuando existen problemas de tipo financiero, presupuestal. En Baja California, con Kiko Vega, con Francisco Vega, se acabó totalmente ese fondo. Hubo un momento en que ni siquiera ese dinero tenía ya la universidad. Por eso hizo tanto crisis en ese momento. Y todavía, y en esta nueva administración que acaba de terminar con Jaime Bonilla de Morena, también hubo graves problemas para que se entregara la totalidad del adeudo. ¿Ustedes tienen también un tipo de fondo así? No, nosotros no, bueno, si te entendí bien, no tenemos ese fondo. Nosotros tenemos fíjate, un fideicomiso. Nosotros, por ejemplo, a diferencia de la UACH, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el aspecto, por ejemplo, de nuestro servicio médico o de salud, nosotros no estamos afiliados a lo que aquí se conoce como pensiones, que es el servicio médico que otorga el gobierno del estado. Nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos un fideicomiso propio como docentes y contratamos a un servicio privado. Nosotros tenemos un servicio médico de atención inicial, o sea, pero ya si requieres que una operación y todo eso, pues se va a un servicio privado y todo se financia, incluso nuestra jubilación, a través de ese fideicomiso. O sea, ¿y ese fideicomiso de dónde obtienen los recursos? ¿Del mismo de las cuotas de nosotros? O sea, todos los maestros aportamos cuotas de los de ustedes. Fíjate qué interesante, Javier. Y de mecanismos también de aportaciones tanto del gobierno del estado para fortalecer ese fideicomiso, porque por ejemplo, ustedes lo deben saber, o más Olga, porque conoce, en el caso de pensiones, ahorita se encuentra quebrado porque gran parte de él tiene que absorber a todos los trabajadores del gobierno del estado, de los municipios, y en este caso también a los de la universidad del estado. No solo en servicios, prestaciones muy altas. No solo en servicios médicos, sino también en la cuestión de la jubilación. Y nosotros esa parte es, digamos, es privada en ese sentido, ¿no? Porque es un fideicomiso que tenemos nosotros como docentes, como profesores, y que con eso financiamos. Pero qué buena medida tomaron, ¿eh? Porque es la mejor garantía que pueden tener del manejo de sus propios recursos, de su pensión, sus cuotas. Así es. Algo así propuso en una ocasión cuando murió nuestro compañero Juvencio, ¿te acuerdas del reportero? Sí, claro. Que murió de diabetes. Se impresionó mucho Miroslava Bridge al ver las condiciones en que quedaba la familia desprotegida. Y ella anduvo proponiendo eso, que los periodistas nos juntáramos, pero para crear nuestro fideicomiso y contratar un seguro de gastos médicos, en fin, pero nadie la escuchó, ¿no? Claro, que no quede dependiente nada más de el tema del cupo, ¿cómo va? Bueno, ahí sí también, ese es, digamos, como esas, pues de las grandes temas de nuestra universidad, y también nosotros sí hemos avanzado en cada vez aumentar más la matrícula, no hemos podido cumplir con todas las expectativas, pero sí se va. De hecho, en esta administración sí se ha avanzado en abrir más más espacios, más aulas. Más espacios, más aulas, y con pues, muchos esquemas, ¿no? Pero ciertamente, claro, también te aclaro, aquí sí es muy grande en cuanto a números, si lo ves así, pero también está focalizado en ciertas carreras. O sea, por ejemplo, aquí es una tragedia, vamos a decirlo así, si lo queremos ver, medicina, ¿no? Medicina tenemos, por ejemplo, por semestre casi 1000 solicitudes y podemos aceptar 100, 120, ¿no? Entonces, es muy grande la gente que queda fuera de medicina. Eso tiene que ver con cuestiones también ya con el sector salud, ¿no? En cuanto a cupo para poder hacer prácticas. En fin, una serie de regulaciones que escapan, aunque somos autónomos, pero tenemos que ajustarnos a ese tipo de regulaciones. Pero hay otras, por ejemplo, en las humanísticas, pues casi el 100% entra, ¿no? O sea, casi y en otras, nosotros tenemos un examen de conocimientos de admisión que mide conocimientos, y en otros tiene que ver con algo que también puede ser doloroso en un sentido o discutible, pues de que dices, oye, es decir, alguien que a lo mejor no reúne las capacidades y los conocimientos para
poder ingresar, pues bueno, quedará fuera, aunque haya cupo. No sé si me explique. Por ejemplo, nosotros tenemos ese examen de conocimientos y decir, ok, ingresa el que tenga de 100 puntos hacia arriba, ¿no? Y de repente alguien, aunque no lo crean, hay alguien que saca 5. Ay, cañón. No dices, pues, ¿cómo le das cupo? A regresar a kinder. Sí, pero ese ya es un problema estructural de la educación media, ¿no? Exacto. Es estructural de la educación media. Entonces ahí ya no es, ¿no? Ya no es como de maestros cupo, ¿no? y maestras que dejaron pasar a muchachos, que la verdad, pues, que sabemos que así está sucediendo. Hace años ya que los maestros tienen que pasar a los muchachos porque se autocalifican de esa manera ellos mismos. Exactamente. Sí. Entonces, hay, por ejemplo, aquí igual tenemos carreras muy, muy demandadas y otras donde son matrículas muy, muy bajas, pero no quiere decir que por eso pues puedan entrar todos, ¿no? Te digo, por ejemplo, aquí tenemos una sociología, que es una carrera es una carrera con mucha tradición aquí en nuestra ciudad, pero que tiene muy baja demanda, ¿no? Pero incluso a veces dentro de esa baja demanda nos encontramos estos casos, ¿no? De repente alguien que hace el examen y de los 100 reactivos que tiene, pues le atinó a 5, porque prácticamente fue eso, ¿no? Atinarle. Dices, pues aunque yo tenga cupo, si tengo cupo. Acapulco, Guerrero. Sí. Oye, Fernando, usted, pero bueno, nada más así de por curiosidad, disculpa la pregunta, pero la Universidad de Juárez, Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, ¿ha metido alguna vez su presupuesto o parte de su presupuesto a la bolsa de valores? ¿O los ha mandado a algún paraíso fiscal? Que yo sepa, no. No. De hecho, te digo que creo que una de esas fortalezas es que sí ha habido un manejo escrupuloso de los recursos. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, tengamos ese déficit de 1,000 millones, bueno, el gobierno, cuando estuvo el anterior gobierno, decía, no son 1,000, son 36 millones los que les debemos, y ahí está, si quieren, bien, y si no, pues ahí háganle como quieran. Pero, pues, las cifras varían mucho, pero no ha afectado aquí, o sea, en el manejo de la universidad. Entonces, que yo conozca, nunca... No, es que te lo está contando, te lo está preguntando porque en la Universidad Autónoma de Baja California, sí, los bárbaros estos que están, este bárbaro y sus esclavos, llevaron el presupuesto, una parte del presupuesto, a la bolsa. Metieron el dinero especulativamente a la bolsa. Perdieron, apostaron a que iban a ganar no sé cuánto, que iban a hacer crecer el presupuesto y perdieron. No, de veras. No, aquí no conozco ni creo que seguro que no. Oye, bueno, ya esto de que si cruzan o no cruzan rápido los juarenses, o si se vacunan o no se vacunan para poder cruzar la frontera de los juarenses, pues ya pasó a segundo plano. Pues ya, bueno, pero el caso es que sí. Bueno, aquí fue ese boom, le digo yo, todas estas teorías conspiracionistas de que, bueno, no, me van a poner un chip y que pues se cayó en cuanto Estados Unidos dijo, si no trae vacuna, pues no entra, ¿no? Entonces se vino un boom de la gente se quiso vacunar y más también por este esquema de que, por ejemplo, aquí, que otro tema, gran tema, ¿no? Aquí a la comunidad docente se le puso la vacuna CanSino, que era una sola dosis, y de repente Estados Unidos nos dice, pues sí, todos entran, menos los que traigan CanSino. Entonces, pues, eso obligó. ¿Fueron los docentes también los universitarios? Sí, los universitarios también. De universitarios, maestros de primaria, secundaria, todos fue CanSino. Todos. Y ahora no les permiten entrar a Estados Unidos. A Estados Unidos. Aquí la diferencia que hubo es que en si recuerdan, bueno, al menos aquí se hizo una etapa en que la vacunación iba por edades. Sí. Entonces, en algún momento aquí en nuestra universidad, esa vacunación de por edades y que iban con estas vacunas que ahorita sí permite Estados Unidos, coincidió con la de los maestros. Entonces, por ejemplo, fue mi caso. Yo coincidió que tenía la oportunidad de vacunarme como maestro con la CanSino, pero también coincidía con edades, con la Pfizer o
AstraZeneca o las Qué otras. chido, qué bien. Y yo pude optar por irme con Por una de ellas. la Por otra, edad. pero fue, Por digamos, avanzada edad. es por avanzada edad. Ahora sí dije, tiene una ventaja estar viejo, ¿no? Le digo, me di el lujo de escoger. Pero fue, digamos, una coincidencia, ¿no? Si no hubiera estado la de la edad, pues me hubiera tenido que poner la Con cancino, fuerza, ¿no? sí. Y se acabó. Y Pero entonces, ¿qué están haciendo? Oye, porque pues Saturaron. se preguntaba que si desde primaria hasta universidad, porque los maestros de cualquier nivel tienen la costumbre de pasar a El Paso, Texas, a comprar. sí, bueno, pues ahorita ese es el despensa, problema, que tienes que te piden el esquema completo de las Claro. 2 vacunas que son, Así y es. bueno, pues todos aquellos rezagados o profesores que tenían la cancino, pues ahorita van con la primera dosis, hay que esperar la segunda dosis para que se pueda pasar, y esa podría ser una, digamos, tentativa de explicación, porque el primer día que se abrió la frontera, el 8 de noviembre, que se esperaba las masas que invadieran Estados Unidos, los puentes estaban Semivacíos. ¿no? Pues porque mucha de la gente pues no podía pasar. Luego, bueno, pues no era un día así como que muy atractivo, mitad de quincena, el dólar, ustedes lo saben también ahí, está por las nubes. El la gasolina, lunes también. El lunes. el lunes, el dólar por las nubes, la gasolina carísima, las mismas tiendas pues no se habían podido abastecer para prepararse para la temporada que viene. Entonces, bueno, yo creo que eso fueron muchos factores que influyeron que no pudieran llegar las masas como se esperaba. Se pensaba que iba a suceder. Pero lo mismo sucedió en Tijuana, ¿eh? Sí, el primer día esperaban también las supercolas y no sucedió así. Nada. En realidad estuvieron semivacías también. Ya después, en el transcurso de estos últimos días, sí ha ido creciendo. Pero a diferencia de ustedes con el magisterio, porque el magisterio es definitivamente uno de los grandes consumidores, ¿no? de Estados Unidos. Aquí sí les aplicaron Pfizer, aquí sí siempre, ¿cómo se llama? La otra, la Astra. La AstraZeneca, la Johnson, incluso Johnson se las aplicó las industrias maquiladoras a sus trabajadores por 2 donaciones hechas, uno por el condado de San Diego y otro por el gobierno de Estados Unidos. Sí. Y por eso, incluso los llevaron los trabajadores en sus propios camiones, los llevaron a los centros de vacunación a sus trabajadores, y eso también le ha dado movimiento a algunas personas de ese sector que han podido también cruzar ya la frontera. Igual aquí pasó, toda la industria maquiladora fue gracias a esas donaciones que también hubo aquí, y se vacunaron, incluso el propio gobierno de Estados Unidos, en un puente de aquí, que no es tan conocido, que está en el Valle de Juárez, que es el de Guadalupe y Tornillo, ahí era por parte del gobierno de Estados Unidos, pero eran los mexicanos que iban, los dejaban en el puente, los vacunaban y ya los regresaban. Pero era para vacunarlos y sí. Entonces, pero ahora, bueno, hay otro detalle bastante curioso, si lo quieren ver, es que, por ejemplo, maestros que se vacunaron con la CanSino y le dijeron, no, esa no vale, entonces tiene que ser Astra o Pfizer o la... Pues ya, bueno, van a la primera dosis, pero cuando tratan de imprimir su certificado, aparece la CanSino, que es la original. Claro. No les permite cambiarlo. Entonces, bueno, oye, digamos, ¿y no hay una especie así como de mercado pirata negro que esté falsificando certificados? Mira, yo no tengo conocimiento, pero tenlo por seguro que sí, o sea, seguro ya surgió ese mercado de que aquí le imprimimos como las curvas y el INE y todo, ¿no? Regresamos al inicio del programa. Juárez, hay otro señor de los cielos de seguro, ahora se llama La Línea, ¿no? Tengo entendido. La Línea, claro, sí. Al ratito ahí. La Línea, oye, se estuvieron aplicando vacunas, según ellos, que ya sabes que era agua, ¿no? Sí. Pero hicieron durante un tiempo, los grupos delincuenciales buscaron entrar también a este negocio de las vacunas. Total, Servando. Pues, bueno, pues ese es parte de la vida fronteriza. Así es. Muchísimas gracias, Servando. Oye, ya hay que ir a comer, no queremos ser culpables de que con tu edad
Y con las vacunas que tienes, no te nos vas a desmayar ahorita. Yo tengo mis 2 vacunas, así que... de Pfizer. Yo soy privilegiado. ¿Eres de los fifís? Sí. No, muchas gracias, Armando. Un gusto, como siempre. Igualmente. Ahí nos ponemos en contacto entonces para ver cuándo nos volvemos a ver, Servando. Otra vez. El regalo de tu participación. Dentro de 15 días van a andar en Turín. Van a hacer un reconocimiento a Marisela, la esposa, sí, por su trabajo como derecho humanista, ¿verdad? Defensora de las mujeres. Y pues y ya quedamos en que, bueno, yo me voy a comunicar, pero tú avánzale, de que cuando vengan, cuando regresen, tengamos una entrevista para que nos platique ya del premio, ¿sí? Claro que sí, con mucho gusto. Okay. Un abrazo, Servando, cuídate mucho, qué gusto. Contrario. Gracias. Amigos y amigas, pues queremos agradecerle mucho el favor de su atención durante toda esta semana que estuvieron nuestros programas en vivo. Invitándolos a que también entre a cuatrovientos.net, a nuestra página en la red, y también en nuestro canal de YouTube, también en Twitter, y pues la verdad es que si les gustan los programas, denos un like, obséquenos un like, compartan nuestros programas, y muy agradecidos con ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana, y recuerde usted que la vida es muy corta. Y hay que disfrutarla. Que usted nada más, Servando, tiene 10 años, y ve usted nada más cómo se ve. Así que cuídese mucho. Servando, mi respeto. Un abrazote, Servando. Cuídense mucho. Gracias, amigos. Hasta luego. Hasta luego.